El día en que mi esposo me pidió el divorcio, mi hijo de 6 años jaló mi blusa, puso un papel arrugado en mi mano y susurró: «Mamá, mira las cámaras de la casa». No entendí, pero cuando regresé a nuestro cuarto, cerré la puerta con llave y abrí la aplicación en el celular. Descubrí que había vivido una mentira durante 8 años. Lo que vi en esas grabaciones me hizo caer de rodillas al suelo, y lo peor ni siquiera era la traición. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escríbeme en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Mariana. Tengo 34 años, y hasta aquel martes de octubre yo creía que tenía la vida que siempre soñé. Casa propia en una colonia tranquila de Puebla, un hijo precioso llamado Mateo, y un esposo, Ricardo, que todos describían como el hombre perfecto. Los vecinos lo decían, mi mamá lo decía, mis amigas con esa mirada medio envidiosa en las comidas de domingo también lo decían. Yo lo creía, lo creí durante 8 años. Aquella mañana yo estaba en la cocina preparando hot cakes para Mateo, todavía en pijama, con el cabello recogido en un chongo desordenado. Recuerdo el olor de la mantequilla derritiéndose en el sartén, el sonido de las caricaturas viniendo de la sala, la luz tenue de octubre entrando por la ventana. Yo era feliz. Era uno de esos días comunes que parecen nada, pero que después darías cualquier cosa por regresar. Fue entonces cuando Ricardo entró a la cocina, todo arreglado, con el traje gris que yo misma había escogido para él en su cumpleaños número 30. No me miró, tomó una taza de café, se sentó en la barra y dijo, con la misma naturalidad de quien comenta sobre el clima: «Mariana, quiero el divorcio». La espátula se me cayó de la mano. El hot cake se quemó. Te juro que escuché el sonido de mi propio corazón trabándose, como un engrane que se desencaja de repente. «¿Qué dijiste?» «Ya lo pensé mucho. No soy feliz desde hace años. Voy a recoger mis cosas el fin de semana y luego hablamos sobre Mateo. Creo que es mejor que tú te salgas de la casa. Yo tengo más posibilidades económicas para cuidarlo». Era todo, sin pelea, sin explicación, sin un perdóname, como si estuviera cancelando una suscripción de revista. Intenté hablar. Intenté preguntar qué había pasado, si había otra persona, si yo había hecho algo, pero él solo se levantó, le dio un beso en la frente a Mateo en la sala y se fue al trabajo. La puerta se cerró, y yo me quedé ahí, parada, con el olor a hot cake quemado subiendo por mi nariz y los ojos llenos de lágrimas. Fue cuando sentí una manita en mi blusa. Mateo estaba ahí descalzo, todavía con su pijama de dinosaurios. Había escuchado todo. Sus ojos cafés, tan parecidos a los míos, estaban serios, demasiado serios para un niño de 6 años. Estiró la mano y me entregó un pedazo de papel doblado varias veces, de esos que los niños escriben con crayolas. Lo abrí con las manos temblando. La letra era chueca, infantil, con algunas letras al revés, pero el mensaje era claro. Lo miré sin entender. Ricardo había instalado un sistema de cámaras en la casa hacía como 2 años, diciendo que era por seguridad. Tenía cámara en la sala, en la cocina, en la cochera, en el patio. Yo casi nunca abría la aplicación. Confiaba en él. ¿Por qué iba a dudar? «Hijo, ¿qué quieres decir?» Mateo solo apretó mi mano y susurró bajito: «Yo ya vi, mami, ayer, cuando te fuiste al súper, sentí un escalofrío en la espalda. Ese tipo de frío que sube por la columna y congela la nuca. Cargué a Mateo, lo llevé al sillón, le puse su caricatura favorita y me fui al cuarto. Cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama con el celular en las manos. Tardé 3 intentos en escribir la contraseña de la aplicación. Los dedos no obedecían. Cuando finalmente entré, fui directo al historial de grabaciones. Seleccioné el día anterior, por la tarde, cuando yo había salido a comprar cosas para la cena, y ahí empezó el derrumbe de mi vida entera. Lo primero que vi fue a Ricardo llegando a la casa a las 3 de la tarde. Raro, porque él siempre decía que solo salía de la oficina a las 6. Entró por la cochera, se quitó el saco y se sentó en el sillón de la sala. Sacó el celular.
Sonrió de esa forma que yo no veía hacía años. 5 minutos después, sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, una mujer entró. Rubia, alta, con un vestido rojo, le echó los brazos al cuello y se besaron ahí mismo, en medio de mi sala. En la sala donde amamanté a mi hijo. En la sala donde armamos el árbol de Navidad el año pasado. Apreté la pantalla. Pausé. Regresé. Volví a apretar. No era un beso cualquiera. Era un beso de quien se conoce desde hace mucho tiempo, de quien tiene intimidad, de quien tiene historia. Pero lo que vino después fue peor. Se sentaron en el sillón, platicaron, y entonces el audio, ese audio que Ricardo dijo que era para la seguridad de la casa, capturó cada palabra. «¿Cuándo le vas a decir, amor?», preguntó la mujer con voz baja, acariciando su cara. «Mañana, ya está todo listo. El contrato de la casa, la transferencia de las cuentas, todo a mi nombre. Ella se va a salir con una mano adelante y otra atrás. ¿Y el niño? Mateo se queda conmigo. Mi abogado dijo que es fácil probar que ella tiene problemas emocionales. Aquella historia de la depresión posparto va a pesar mucho». Solté el celular en la cama. El aire no me entraba al pecho. La vista se me oscureció en las orillas, como cuando alguien está a punto de desmayarse. Depresión posparto. Sí, la había tenido, después de Mateo. ¿Y quién me había apoyado, sostenido mi mano en las peores noches, jurado que nadie nunca usaría eso en mi contra? Él, el hombre perfecto. Me senté en el piso del cuarto, recargué la espalda en la cama y lloré sin hacer ruido, porque Mateo estaba en la sala. Lloré como 10 minutos. Y entonces, de la nada, me sequé la cara, porque me acordé de algo que mi abuela decía. Cuando el lobo enseña los dientes, la oveja lista se vuelve zorra. En ese momento, me volví zorra. Me sequé la cara con la manga del pijama, agarré el celular de nuevo, e hice la primera cosa inteligente del día. Empecé a descargar todas las grabaciones, una por una, a una USB, a la nube, al correo, todo. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que aquello era lo único que separaba mi vida de la ruina total. Mientras los archivos se descargaban, seguí viendo, y mientras más veía, más entendía. La mujer rubia se llamaba Camila. Lo descubrí porque en algún momento contestó una llamada del trabajo y dijo: «Bueno, habla Camila». Estuvo en mi casa por lo menos 7 veces en los últimos 3 meses, siempre en los horarios en los que yo salía. Ricardo tenía un patrón. Sabía exactamente cuándo iba al súper, cuándo iba a recoger a Mateo del kinder, cuándo iba al gimnasio. Cronometraba mi vida. Pero lo peor, lo que me hizo levantarme del piso y tomar una decisión, vino en una grabación de hacía 2 semanas. En esa grabación, ellos estaban en la cocina, tomando vino. De mi copa favorita, esa que mi mamá me regaló en la boda. «Tienes que apurar esto, Ricky», decía Camila tocándose el cabello. «Yo ya no aguanto este teatrito de andarme escondiendo. Calma, una semana más. El abogado dijo que si ella acepta el divorcio rápido, sin pelear, yo me quedo con la casa, con los ahorros. Y con el niño. Ella se va a casa de su mamá, a ese departamento de 2 recámaras, y desaparece de nuestras vidas. ¿Y si no acepta?». Él se rió. Se rió de una forma que yo nunca había escuchado en 8 años de matrimonio. Una risa fría, calculada. «Entonces uso la carta que tengo guardada. Hay un expediente médico viejo del hospital, de la época de su depresión. Ya hablé con un cuate que trabaja ahí. Por una lana, me lo consigue. Después es fácil pintarla como inestable. Ningún juez le da el hijo a una loca. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Gracias». Cerré la aplicación. Puse el celular a un lado y respiré hondo. En ese momento, entendí que no era solo una traición. Era un plan frío, armado durante meses, tal vez años, para destruirme, para quitarme todo, para quitarme a mi hijo usando el peor momento de mi vida como arma. ¿Y saben qué es lo más espantoso? Que casi lo logra. Si Mateo no hubiera visto, si ese pequeño ser de 6 años no hubiera tenido el valor de avisarme con un papelito lleno de letras chuecas,
Yo habría creído cualquier cosa que él me dijera. Habría firmado cualquier papel, porque le creía con toda mi alma. Me levanté. Me lavé la cara en el lavabo del baño. Me miré al espejo. La mujer que me miró de regreso no era la misma de hacía una hora. Tenía algo diferente en los ojos, una dureza nueva, un silencio que duele más que un grito. Salí del cuarto. Mateo estaba en el sillón, con sus ojitos preocupados, fingiendo ver caricaturas, pero observando cada movimiento mío. «Mami vio», le dije, agachándome frente a él. «Fuiste muy valiente, mi amor. Tú protegiste a mami». Se aventó encima de mí y me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas contra mi pecho. «Yo no quiero irme con el papi, mami». Él le grita a la señora del vestido rojo y dijo que te iba a correr. Me tragué el llanto. No era hora de llorar. «Nadie me va a correr, hijo. Nadie te va a separar de mí. Mami te lo promete». Y fue con esa promesa en la boca que empecé a moverme. Le hablé a mi amiga Renata, que es abogada de familia. Nos conocíamos desde la universidad, pero nos habíamos medio alejado después de que me casé, porque a Ricardo nunca le cayó bien. Ahora entendía el motivo. Renata era lista, era firme, era el tipo de mujer que ve un fraude a kilómetros de distancia. Contestó al segundo timbrazo. «Renata, te necesito. Hoy. Ahora. Es urgente». «Mariana, ¿qué pasó?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedo ir para allá?» En 40 minutos estaba en su despacho, con Mateo a mi lado y una USB en la mano. Escuchó todo en silencio. Vio 3 de las grabaciones. Y cuando terminó, cerró la laptop despacio. «Mariana, escúchame con atención. Lo que él está planeando es delito. Fraude, falsificación de documentos médicos, intento de manipulación procesal. Si jugamos esto bien, él no solo pierde el divorcio, puede ir a la cárcel». Tragué saliva. «Pero yo no quiero que vaya a la cárcel. Yo solo quiero a mi hijo, y quiero que sepa que perdió». Sonrió de lado. Esa sonrisa que la abogada buena pone cuando ve un caso ganado. «Entonces vamos a jugar. Pero tienes que ser fría. Vas a tener que regresar a la casa, actuar normal, fingir que aceptaste el divorcio. Vas a tener que sonreírle, dormir a su lado, hacerle la cena. Por una semana. ¿Puedes?» Miré a Mateo, que jugaba con un carrito en la esquina de la sala. Miré a Renata. «Puedo». Yo sabía que iba a ser el teatro más difícil de mi vida, pero lo iba a hacer, por aquel niño de pijama de dinosaurios que había tenido más valor que mucho adulto. Regresé a casa esa tarde con un plan, con pruebas y con una calma que ni yo misma reconocía. Cuando Ricardo llegó a las 7, me dio un beso en la mejilla y preguntó si la cena estaba lista. Yo sonreí y le dije: «Ya casi, amor. Hoy hice tu platillo favorito». Ni siquiera sospechó, pero el reloj ya estaba corriendo. Y yo sabía exactamente cuándo iba a explotar la bomba. Los 7 días siguientes fueron los más largos y raros de mi vida. Me despertaba a las 6 de la mañana, hacía café, le preparaba el lonche a Ricardo, le escogía la corbata, le daba un beso en la cara en la puerta. En la noche cenábamos juntos. Él hablaba del trabajo, yo fingía interés. Me tocaba la mano en la mesa y yo me aguantaba el vómito que me subía por la garganta. Pero mientras tanto, por debajo del teatro, yo construía mi defensa. Renata me había dado una lista de cosas que hacer, y yo hacía una al día, siempre cuando él no estaba en casa. El primer día abrí una cuenta bancaria nueva, en un banco diferente al nuestro, solo a mi nombre. Metí ahí el dinero que tenía guardado de unos trabajos como freelancer de diseño, dinero que él ni sabía que existía, porque siempre fui de guardar una reserva, más por hábito viejo que por desconfianza. El segundo día, fui al hospital donde me habían tratado la depresión posparto. Pedí copia oficial de mi expediente, con sello, con firma de la doctora que me atendió. Me recibió, fue muy atenta, y cuando le expliqué rápidamente lo que estaba pasando, se quedó impactada. Dijo que iba a registrar internamente que nadie, bajo ninguna circunstancia, podía tener acceso a mi historial sin mi autorización. Hasta me dio su teléfono personal por si necesitaba un testimonio.
El tercer día llamé al técnico de informática, ese que había instalado las cámaras hacía 2 años, y le pedí que hiciera un reporte técnico, con fecha y todo, comprobando que yo, como esposa, tenía acceso legítimo a las grabaciones. Que no era invasión a la privacidad, era sistema de seguridad de la residencia conyugal. Cosa pequeña, pero que Renata dijo que iba a importar mucho en un juzgado. El cuarto día hablé con mi mamá. Fue la parte más difícil. Mi mamá siempre adoró a Ricardo. Lo consideraba un yerno perfecto. Cuando le conté todo, se quedó callada como 2 minutos en el teléfono, y entonces, cuando habló, la voz le temblaba de coraje, no de tristeza. «Hija, yo te voy a ayudar con lo que necesites, y que Dios me perdone, pero nunca más quiero verle la cara a ese hombre». El quinto día, ya tenía todo organizado en un archivo digital, con copias en 3 lugares diferentes. Grabaciones con fecha, expediente, declaraciones preliminares, reporte técnico, estados de cuenta, mostrando el desvío de dinero que él venía haciendo de nuestra cuenta conjunta a cuentas que yo no conocía. Renata me había enseñado a ver los estados de cuenta con lupa, y lo encontré, casi 500,000 pesos transferidos en los últimos 6 meses a una tal CM Consultoría, Camila Martínez. La Camila me estaba robando, con mi propio dinero del trabajo para mantener a la amante. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. El sexto día pasó algo que no me esperaba. Yo estaba en la cocina lavando los trastes y Camila le habló al celular a Ricardo. Él contestó en la sala, creyendo que yo no escuchaba, pero la casa era chica y yo había aprendido a escuchar. No sospecha nada. Está hasta más cariñosa esta semana, no sé. Creo que se resignó. El viernes hablo con ella otra vez. Agarro los papeles firmados y nos vamos a Cancún a celebrar. Cancún. Con mi dinero. En la semana en que él estaba destruyendo mi vida. Cerré la llave del agua, me sequé las manos. Sonreí solita en la cocina, porque el viernes que él estaba esperando iba a ser el viernes más inolvidable de su vida. Solo que no por los motivos que él se imaginaba. El séptimo día, que era jueves, Renata me marcó. «Todo listo, Mariana. Mañana, 10 de la mañana, en el despacho». Lo cité formalmente, diciendo que era para discutir los términos amistosos del divorcio. Ya confirmó. «Viene todo confiado. Ni abogado va a traer». «¿Por qué?» «Porque cree que te va a encontrar destruida, llorona, queriendo solo sobrevivir». Y yo lo dejé creer eso. Hasta te pedí que vinieras vestida toda discreta, sin maquillaje, con cara de derrota. ¿Puedes? Claro que puedo. Es más fácil que este último mes. Esa noche fue la última vez que dormí en la misma cama que Ricardo. Intentó abrazarme, intentó tocarme, y yo, con una frialdad que me asustó, le dije que tenía cólicos. Aceptó, me dio las buenas noches y se durmió en 5 minutos. Roncaba como siempre. El hombre que había planeado destruirme dormía tranquilo, a mi lado, creyendo que había ganado la guerra. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, viendo el techo, repasando cada palabra que iba a decir al día siguiente. Pensé en Mateo durmiendo en su cuarto. Pensé en la mujer que yo había sido 8 años atrás, el día de la boda, toda ilusionada, creyendo que había encontrado al hombre de mi vida. Pensé en la mujer que yo era ahora, acostada al lado de un extraño, con un plan calculado para recuperar mi dignidad. No le tuve lástima, ni por un segundo. El viernes en la mañana me arreglé. Me puse ropa sencilla, igual a como Renata me pidió. Cabello suelto, sin maquillaje, ojos medio hinchados, a propósito. Aparenté 10 años más. Aparenté derrotada. Era exactamente lo que él quería ver. Él salió primero, todo elegante, con el traje azul que yo había mandado a la tintorería el miércoles. Antes de salir, se volteó hacia mí en la puerta y dijo: «Todo va a salir bien, Mariana. Sin pelea, sin dolor. Vas a ver que es mejor para todos». Yo asentí con la cabeza y susurré: «Lo sé, Ricardo. Va a salir todo bien». No notó el doble sentido. Salió canturreando. Llevé a Mateo a casa de mi mamá. Le besé la frente 1, 2, 3 veces.
Mami va a resolver algo importante. Cuando regrese, vamos a empezar una vida nueva, solos los dos. ¿Quieres? Movió la cabeza diciendo que sí, con esos ojos enormes. Vas a ser feliz, mami. Me aguanté el llanto. Sí, vamos a hacerlo. Tomé mi coche, manejé hasta el despacho de Renata y a la mitad del camino me vi en el retrovisor. La mujer del espejo ya no estaba derrotada. Tenía fuego en los ojos y estaba lista. Llegué al despacho de Renata 5 minutos antes de las 10. Ricardo ya estaba ahí sentado en una silla de la recepción con el celular en la mano, con esa sonrisa de quien ya celebró la victoria antes de empezar el partido. Cuando me vio llegar, puso cara de lástima. Se levantó, intentó darme un abrazo. Lo esquivé, pero despacio, con tristeza, no con coraje. Renata me había enseñado: déjalo seguir creyendo que es el ganador hasta el último segundo. Solo así no esconde nada. La secretaria nos llamó a la sala de juntas. Era una sala grande, con una mesa de cristal en el centro, sillas negras y una televisión grande en la pared. Yo me senté de un lado. Ricardo se sentó frente a mí. Renata se sentó en la cabecera de la mesa, junto a él, con un folder al frente. Buenos días, Ricardo. Gracias por venir. Como platicamos por teléfono, hoy vamos a discutir los términos del divorcio. Mariana me buscó ayer, bastante afectada, y me pidió que mediara la conversación para que sea todo lo más tranquilo posible. Él asintió, paternal. Me miró. Mariana, sé que esto es difícil, pero te prometo que voy a ser justo. No te quiero perjudicar. Estamos viviendo un momento que ya no da más, y lo mejor es seguir adelante. Renata abrió el folder. Sacó algunos papeles. Entonces, Ricardo, antes de empezar, necesito que confirmes algunas cosas. ¿Estás de acuerdo en transferir la custodia de Mateo a la madre? Él se rió. Fue una risa medio nerviosa. No, la custodia se queda conmigo. Mariana, lamentablemente, tiene un historial de inestabilidad emocional, depresión, y yo tengo más posibilidades económicas para cuidarlo. Entiendo. ¿Y respecto a la división de bienes? La casa, los ahorros, los carros. La casa se queda conmigo, porque fue comprada con dinero que yo ya tenía antes del matrimonio. Los ahorros son fruto de mi trabajo. Yo puedo ayudar a Mariana con una pensión simbólica por unos meses hasta que se reincorpore. Creo que es lo justo. Yo me quedé callada. Solo bajé los ojos. Por dentro me estaba riendo. Por fuera parecía que estaba a punto de llorar. Renata escribió en una hoja. Lo miró. Perfecto. ¿Tienes alguna documentación que respalde esa afirmación de inestabilidad emocional de Mariana? Sonrió. Sacó un folder de su propio portafolios. Lo puso en la mesa. Tengo. Aquí está el expediente médico de ella, de la época de nuestro hijo. Tiene diagnóstico de depresión grave, uso de medicamentos psiquiátricos, 2 sugerencias de internación voluntaria que ella rechazó. Renata tomó el folder, lo hojeó con calma, y entonces lo miró con una sonrisita. Ricardo, ¿sabes cómo conseguiste ese expediente? Él se trabó un segundo. Ah, lo conseguí por la vía legal. Mariana es mi esposa. No, Ricardo. El expediente médico es un documento personal y protegido por secreto profesional. Ni siquiera el cónyuge tiene acceso sin autorización expresa del paciente. Y Mariana, conforme al certificado de la doctora responsable, nunca autorizó la entrega de ese documento a ti. Entonces sacó un papel de su folder. Se lo empujó hacia él. Este es el registro oficial del hospital, fechado hace 5 días, diciendo que hubo un intento de acceso no autorizado al expediente de Mariana por un empleado del hospital, identificado como Marcelo Ruiz, que tiene una relación personal documentada contigo. Ya fue despedido y fue denunciado por violación de secreto médico, delito previsto en el Código Penal. A Ricardo se le fue el color de la cara. Despacio. No sé de qué estás hablando. Si sabes, tenemos el historial de llamadas entre los dos en los últimos 3 meses, y Marcelo, en su declaración, confesó que recibió 5,000 pesos de tu parte para entregar esas copias. Ya está todo registrado en una denuncia. Pero tranquilo, esto es solo el comienzo.
Miré a Ricardo. Tenía la mano temblando sobre la mesa. Renata tomó el control de la televisión. Apuntó hacia la pared. Ahora, Ricardo, quisiera que vieras unos videos. Fueron captados por las cámaras de la residencia, donde Mariana también vive. Cámaras instaladas con consentimiento expreso de ambos cónyuges, conforme al contrato con la empresa de seguridad. Por lo tanto, prueba lícita. Le dio play. Y ahí, en la pantalla, apareció él, besando a Camila en el sillón. Sus palabras salieron de las bocinas, claras, nítidas. Ricardo se puso blanco, blanco como una hoja de papel. Intentó levantarse. Esto es ilegal, esto es invasión a la privacidad. Las voy a demandar a las dos, Renata levantó la mano con calma. Siéntate, Ricardo. Todavía no terminamos. Pasó a otra grabación. La del vino en la cocina, con Camila. Pausa. La sala se quedó en silencio. Un silencio tan pesado que escuchaba el aire acondicionado en la esquina, escuchaba la sangre golpeando en mis propios oídos. Renata cerró la laptop. Ricardo, voy a ser muy directa contigo. Tenemos 15 grabaciones en total, todas con fecha, todas con audio, mostrando la planeación sistemática de fraude procesal, falsificación de documentos médicos y desvío de fondos de la cuenta conjunta del matrimonio a una tercera persona. Los 500,000 pesos que transferiste a CM Consultoría en los últimos 6 meses son considerados patrimonio común, y el desvío configura delito de uso indebido del patrimonio. No dijo nada. Estaba paralizado. Ahora tengo una propuesta, y vas a querer escucharme con mucha atención. Sacó otro papel del folder. Se lo empujó. Mariana firma el divorcio hoy, pero bajo las siguientes condiciones. 1. La casa se queda con ella y con Mateo. 2. La custodia íntegra de Mateo es de ella. Vas a tener visitas supervisadas al principio, hasta que el psicólogo evalúe el impacto de todo esto en el niño. 3. Vas a pagar pensión a Mariana y a Mateo por el valor del 40% de tus ingresos, hasta que Mateo cumpla 18 años. 4. Devuelves los 500,000 pesos desviados con intereses en máximo 30 días. 5. Firmas un acuerdo de confidencialidad. No buscas a Mariana, no buscas a su familia, no hablas mal de ella en redes sociales o en cualquier círculo social. Movió la cabeza en un no desesperado. No voy a firmar eso. Es absurdo. Es chantaje. Renata sonrió. No es chantaje, Ricardo. Es la alternativa. Si no firmas, yo presento hoy mismo 3 procesos contra ti. Penal, por falsificación y uso indebido del patrimonio. Civil, con solicitud de indemnización por daño moral. Y procesal, con solicitud de retiro inmediato del hogar conyugal y medidas de protección. ¿Quieres probar? Me miró. Fue la primera vez en toda la mañana que me miró de verdad. Y yo lo miré de regreso. Sin odio, sin dolor, sin nada. Mariana, por favor, podemos hablar, podemos intentarlo otra vez. Respiré hondo y dije la única frase que había guardado para ese momento. Ricardo, lo único que siento por ti ahora es alivio. Alivio de haber descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Bajó la cabeza y agarró la pluma. La pluma le temblaba en la mano cuando firmó. Fueron 4 páginas. En cada una paraba, respiraba, parecía que iba a decir algo, y después firmaba otra vez. Cuando terminó la última, soltó la pluma en la mesa como si quemara. No levantó los ojos. Renata tomó los documentos, revisó cada firma y los guardó en el folder con la calma de quien ya vivió 1000 escenas como aquella. Excelente. Ahora, Ricardo, tienes hasta las 6 de la tarde de hoy para sacar tus pertenencias personales de la casa. Ropa, objetos personales, documentos. Mariana va a estar ahí con una testigo, mi asistente, para acompañar. Todo lo que te lleves va a ser registrado por escrito. Nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada que sea patrimonio común. Asintió sin hablar. Y una cosa más, sobre Camila. Te sugiero fuertemente que termines esa relación de forma adulta, o por lo menos discreta. Porque si ella es citada como testigo en cualquier proceso paralelo,
Y por cierto, hay 3 procesos antiguos que ella metió contra excompañeros que vale la pena que investigues. Eso puede complicar mucho tu vida. Levantó la cabeza. Por primera vez vi miedo verdadero en sus ojos. ¿3 procesos? Renata sonrió. Investiga bien antes de engañar, Ricardo. Es el consejo gratuito de la casa. Casi me río, pero me aguanté. Se levantó despacio, agarró su portafolios y caminó hacia la puerta. Antes de salir, paró. Volteó la cabeza hacia mí, sin voltear el cuerpo entero, como si tuviera vergüenza de mirarme de frente. Mariana, Mateo... ¿Mateo qué, Ricardo? ¿Va a poder verme? Pensé unos segundos. Pensé en aquel niño que me había entregado un papelito de letras chuecas, que había visto cosas que ningún niño debería ver, que había escuchado al padre hablar de correr a la madre. Cuando él esté listo, y cuando su psicólogo lo autorice, sí, yo no voy a ser como tú. Yo no voy a usar a nuestro hijo como arma. Pero vas a tener que reconquistarlo. Y va a estar bien difícil. Tragó saliva. Salió sin contestar. Cuando la puerta se cerró, Renata se dejó caer en la silla y soltó un suspiro enorme. Se quitó los lentes. Se talló los ojos. Mariana, en 20 años de profesión, fue uno de los casos más limpios que he llevado. Y estuviste increíble. En serio. Toda esa calma, ese control. No sé cómo lo hiciste. La miré. Y solo en ese momento, después de todo, lloré. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio, de liberación, de cansancio de una semana entera fingiendo, sonriendo, cocinando, aguantando. Lo logré porque tenía un motivo, Renata, aquel niño. Lo logré por él, me abrazó y fue un abrazo de esos largos, de amiga de verdad, de esos que no teníamos desde la universidad. Salí del despacho como a las 12. Le hablé a mi mamá. Le dije que ya estaba todo resuelto. Lloró por teléfono. Pidió que fuera a recoger a Mateo. Pero antes hice algo que necesitaba hacer. Me fui a la casa. No para arreglar nada. No para esperar a Ricardo. Me fui para quedarme en la sala, sola, y ver aquel espacio con ojos nuevos. Por primera vez en 8 años, miraba aquella casa y sabía que era mía. Los cuadros, los muebles, las cortinas que yo había escogido con tanto cariño. Todo era mío. Yo ya no era una visita en mi propia vida. Me senté en el sillón. En el mismo sillón donde días antes ellos se habían besado, pero ahora yo tenía un plan para ese sillón. Lo iba a donar. Iba a comprar otro, nuevo, escogido por mí y por Mateo, de color alegre, quizás verde, que era el color favorito de mi hijo. Hice una lista mental de todas las cosas que iba a cambiar, las cortinas que él había escogido, la cama en la que él me había engañado, el coche viejo que era práctico, pero que él odiaba. Me iba a quedar con él justamente porque él lo odiaba. Y entonces me reí solita. Fue una risa rica, de verdad, la primera en mucho tiempo. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. A las 4 de la tarde llegó Ricardo. Traía 2 maletas grandes y una caja de cartón. La asistente de Renata, que ya estaba ahí, anotó todo. Ropa, zapatos, libros personales, documentos, algunos objetos del baño. Fue rápido, frío. No me habló. Yo no le hablé. Cuando ya iba saliendo, paró en la puerta. Volteó alrededor. Me miró sentada en el sillón, leyendo un libro a propósito, sin hacerle caso. Mariana, Ricardo, vete. Por favor, vete. Salió. La puerta se cerró por última vez. Me quedé ahí, escuchando el silencio de la casa. Era un silencio diferente. No era un silencio vacío. Era un silencio entero. Entero como yo no me sentía hacía años. Me levanté. Fui a la ventana. Vi su coche saliendo de la cochera, dando vuelta en la esquina, desapareciendo. Y yo sabía con una certeza que nunca había tenido para nada que él nunca iba a regresar, que aquella esquina era el final definitivo de aquella vida y el comienzo de otra. Agarré el teléfono, le hablé a mi mamá. Mami, tráete a Mateo. Vamos a cenar pizza hoy. Y él escoge los ingredientes, todos, aunque sea chocolate con cajeta. Mi mamá se rió del otro lado.
Se rió como no se reía hacía mucho. «Ya voy, hija, voy ahorita». Mientras esperaba, hice una última cosa. Subí al cuarto, abrí el closet y saqué toda la ropa de él que había quedado olvidada en algún rincón. La metí en una bolsa, la aventé a la basura, en la calle. No para que él viera, no para que nadie viera, para que yo misma me acordara todos los días que aquella historia estaba en la basura, que la había tirado. Regresé a casa. Tomé una ducha larga de esas que parecen que no solo lavan el cuerpo. Me puse ropa cómoda, solté el cabello. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que había olvidado que existía. La Mariana de antes de Ricardo. La Mariana con ojos brillantes, con sonrisa fácil, con esa ligereza que solo tiene quien está en paz consigo misma. Le sonreí, y ella me sonrió de regreso. Sonó el timbre. Era mi mamá. Era Mateo. Cuando abrí la puerta, mi hijo se aventó a mis brazos con una fuerza que casi me tira. «Mami, ¿estás feliz?», se dio cuenta. Antes de que yo dijera nada, sus ojos leyeron mi cara entera en 2 segundos. «Sí, mi amor. Mami está feliz». Mi mamá entró también, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa enorme. Esa noche hicimos pizza en la casa. Mateo escogió chocolate con fresa, y fue la pizza más ridícula y más deliciosa que he comido en mi vida. Comimos en el piso de la sala, sentados en una cobija, viendo caricaturas. Mi mamá se durmió en el sillón. Mateo se durmió en mi regazo con la boca toda embarrada de chocolate. Y yo me quedé ahí, viendo el techo, pensando que la vida acababa de darme la oportunidad más increíble, empezar de nuevo, desde cero, pero con todo lo que ya sabía. Los meses siguientes fueron difíciles. No voy a mentir, no fue uno de esos finales felices de película, con violines tocando y la cámara alejándose. Fue hecho de pequeños días, algunos buenos, algunos no tanto. Fue hecho de primeras veces que dolían, como la primera Navidad sin él, el primer cumpleaños de Mateo solo con mi familia, la primera vez que tuve que arreglar una llave de agua sola y casi lloro frente al plomero. Pero también hubo cosas buenas, muchas cosas buenas. Mateo empezó a ir a terapia una vez por semana. La psicóloga era una mujer dulce, que trabajaba con niños. Al principio, hablaba poco. Después de unos 2 meses, ella me llamó para platicar y me dijo algo que se me quedó hasta el día de hoy. «Mariana, Mateo es un niño extremadamente perceptivo. Es de los que ven todo. Tienes un trabajo duro por delante, porque los niños así sienten el mundo de forma muy intensa, pero también tienes una suerte enorme, porque los niños así, cuando son bien cuidados, se convierten en adultos extraordinarios». Me fui al coche después de aquella sesión y lloré, pero era un llanto bueno, de esos que te limpian por dentro. Ricardo cumplió al principio todos los términos del acuerdo. Pagó la pensión, devolvió los 500,000 pesos. No me buscó. Mandaba mensajes solo para preguntar por Mateo, siempre formales, siempre fríos. Yo respondía de la misma forma. Camila, según me contó Renata un día, desapareció de su vida en menos de 2 semanas. Cuando descubrió que él había perdido la casa, perdido la custodia y estaba con restricciones financieras, simplemente lo borró de las redes sociales y bloqueó su número. Aparentemente el amor de su vida no era tanto amor, cuando la cuenta se quedaba en números rojos. Supe que se fue a vivir a un departamento rentado chico, en una colonia más sencilla, que bajó de peso, que su trabajo, en la empresa donde él presumía ser promovido en cualquier momento, se quedó estancado después de que corrió el chisme informal sobre la historia. Empresa chica, gente que se conoce, las cosas se filtran. Confieso que en los primeros meses sentía una satisfacción medio mezquina cuando escuchaba esas noticias. Después, con el tiempo, la satisfacción se fue volviendo indiferencia, y la indiferencia, al final, se volvió compasión. No por Ricardo, sino por mí misma, que durante 8 años amé con tanta entrega a un hombre que no merecía ni la mitad de aquel amor. Volví a trabajar. Había dejado el diseño cuando Mateo nació, pero retomé unos freelancers de nuevo, despacito. En 6 meses ya tenía clientes fijos. En 1 año monté un pequeño estudio en casa, en el cuartito que era el despacho de Ricardo.
Pinté las paredes de un amarillo claro. Compré una mesa nueva, puse plantas. Ese cuarto, que antes era el lugar donde él planeaba destruirme, se volvió el lugar donde reconstruí mi vida profesional. Hay un simbolismo bonito en eso, ¿no? Mateo creció. A los 8 años era un niño listo, comunicativo, lleno de amigos. Volvió a ver a su papá, con supervisión al principio, después más libremente. Yo nunca hablé mal de Ricardo con él. Nunca. Aunque tuviera ganas, me mordía la lengua. La psicóloga decía que era importante, que Mateo necesitaba construir su relación con el padre a su manera, sin el filtro del rencor de la madre. Fue lo más difícil que hice, pero también fue una de las mejores cosas. Un día Mateo regresó de un fin de semana con Ricardo y me preguntó, de la nada en el coche, «Mami, ¿por qué no hablas mal del papi?» Apagué la radio, me detuve en una gasolinera para mirarlo. «Porque no necesito decir nada, hijo. Las personas muestran quiénes son, y tú eres lo suficientemente inteligente para verlo». Movió la cabeza. Serio. «Yo lo veo, sí. Yo me acuerdo del día de las cámaras, mami». Le agarré la mano. «No tienes que acordarte de eso, mi amor. Me acuerdo porque ese día fue cuando te salvé, mami. Lloré ahí en la gasolinera frente a mi hijo, y él solo me abrazó. Nos quedamos un rato así, en el coche, con el olor de la gasolina entrando por la ventana, sin decir nada. Esa noche, después de que se durmió, agarré aquel papelito viejo, el papelito de letras chuecas que había guardado dentro de un libro. «Mami, mira las cámaras de la casa. El papi miente». Lo puse en un marco y lo colgué en mi estudio, ahí, cerca de mi escritorio, para no olvidarlo nunca. Hoy hace casi 4 años de aquel día de octubre. Mateo tiene 10. Yo tengo 38. Todavía no tengo otra relación seria, y está bien con eso. Salí con algunas personas, conocí hombres lindos, otros no tanto. Pero aprendí algo importante en estos años. La prisa es la enemiga de la paz. Prefiero estar sola que mal acompañada. Y sola, hoy, no me siento. Tengo a Mateo, a mi mamá, a Renata, que volvió a ser la mejor amiga que tengo, y algunas amistades nuevas que aparecieron cuando finalmente les abrí espacio en mi vida. Hay una frase que leí una vez en algún libro que se me quedó. A veces, la vida no te quita cosas, te libra de ellas. Fue exactamente lo que me pasó. El divorcio de Ricardo, que parecía ser el fin de mi mundo aquella mañana de hot cake quemado, fue el comienzo de una vida que ni sabía que podía tener. Una vida en que yo soy yo, antes que cualquier otra cosa. No la esposa de alguien, no la sombra de alguien. Yo. Y Mateo es el orgullo de mi existencia, un niño con un sentido de la justicia impresionante para su edad. El otro día me preguntó si podía ser abogado cuando creciera, como la tía Renata, para ayudar a las mamás que están sufriendo. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero en el fondo me apretó bonito el pecho. Ese niño va a llegar lejos. A veces, en noches tranquilas, me siento en el balcón de la casa, miro al cielo y pienso en la mujer que era yo aquella mañana de octubre. Chongo desordenado, hot cake quemándose, creyendo que tenía la vida perfecta. Quisiera poder regresar y abrazarla, decirle que iba a estar bien, que en unos días iba a descubrir una verdad horrible, pero que iba a poder con eso, que era más fuerte de lo que se imaginaba, que dentro de aquel cuerpo cansado, con ojeras, con el cabello medio sin brillo, había una mujer entera esperando ser liberada, y que esa liberación iba a venir de donde menos lo esperaba, de un pedazo de papel arrugado en las manos de un niño de 6 años que vio lo que ella no podía ver. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo superé todo aquello, siempre respondo lo mismo. No lo superé sola. Fui salvada, por un amor que ya había generado dentro de mí, por un niño que decidió que su mamá merecía la verdad, y por una cámara que él instaló creyendo que iba a controlarme, pero que al final fue la cámara que me liberó. La vida tiene de esas ironías bonitas, solo hay que tener ojos para verlas, y valor para creer cuando una manita pequeña jala nuestra blusa y susurra. Yo miré, y nunca volví a ser la misma.